Bien, voy a continuar con la presentación. Ahorita Javier está teniendo unas fallas técnicas. Nuevamente, buenas tardes con todos. Ya luego de la ponencia que acabamos de tener de lecturio, ya vamos a continuar con la presentación del curso y con unas pequeñas palabras de bienvenida de la doctora Claudia Salazar, si se encuentra presente. Bien, en breve se conecta la doctora para que pueda dar las palabras de bienvenida y así poder comenzar con las clases, que como les habíamos enviado en la programación del día de hoy, va a corresponder las 3 clases relacionadas con las técnicas de imagen 1, técnicas de imagen 2 y técnicas de imagen 3. Bien, ahora sí se conectó la doctora Claudia Salazar. ¿Nos puede escuchar, doctora? Buenas tardes. Doctora Claudia Salazar, ¿nos escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas Excelente, tardes. sí, teníamos bloqueado el audio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Claudia Salazar, soy médico radiólogo. Les quiero dar a todos los participantes la bienvenida a este octavo curso de diagnóstico por imágenes que la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos está organizando. Tengo que agradecer en primer lugar que me hayan convocado para formar parte de este curso excelente que se va a llevar a cabo como su asesor principal. Eh, Les quiero decir a todos los participantes que es un curso que nos va a ampliar nuestros conocimientos a todos los que vamos a participar de él.
incluyéndome. Tenemos muchos que nos van a deleitar de sus conocimientos. Es un curso que se va a llevar a cabo, como ustedes saben, desde el día de hoy hasta el 15 de marzo. Vamos a tener revisiones teóricas, resolución de casos clínicos y hay un tema muy importante que es el tema del COVID, ¿no? Que es la pandemia que nos está afectando y asolando la actualidad a todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a tener temas en diferentes capítulos, como obviamente las generalidades para tener una idea de qué cosa es diagnóstico por imágenes. Vamos a tener temas en osteomuscular, cabeza y sistema nervioso, respiratorio, cardiovascular, digestivo, urogenital, algunas actualidades en lo que es innovaciones técnicas y, como les decía, una revisión exhaustiva de lo que es COVID-19 en los diferentes métodos de diagnóstico. De manera que al final cada uno de los participantes pues va a tener o va a ser capaz de reconocer los métodos de diagnóstico por imágenes que se utilizan en las diversas patologías, en las diversas especialidades y reconocer los métodos de diagnóstico por imágenes utilizados en COVID-19. Entonces, para no ya salirme más del tiempo, que ya estamos en el límite, ¿no? Les quiero dar nuevamente la bienvenida a cada uno de los participantes de este octavo curso de diagnóstico por imágenes. Es un curso que, como les vuelvo a repetir, va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros. Bienvenidos y espero que realmente lo disfruten y aprendamos todos juntos. Ahora, Muchas gracias, doctora. sí, creo que vamos a presentar al doctor, al primer ponente. Tengo el agrado y el orgullo de presentar al doctor Jonathan Sánchez como primer ponente de este curso, que también forma parte del comité organizador y también es nuestro asesor. El doctor Jonathan Sánchez es especialista en radiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Debo agregar que ha sido mi residente, estoy muy orgullosa de él, de lo que ha logrado. Ha sido fellowship en ultrasonografía musculoesquelética y vascular en Sao Paulo, Brasil, DASA. También ha tenido la oportunidad de hacer observership en radiología musculoesquelética en el MD Anderson Cancer Center de Houston, Texas, en Estados Unidos. Es médico radiólogo del Hospital Nacional Santa Rosa en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes y es docente de prácticas del curso de radiología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia con la sede del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Entonces, como les decía, tengo el honor y la satisfacción, Jonathan, de presentarte como primer ponente en este curso y estoy segura de que todos vamos a salir deleitados y con mucho aprendizaje de tu gran ponencia. Adelante. Muchas gracias, doctora. Para mí es un honor ser presentado por usted y es un agrado para mí también estar como ponente en esta primera clase del curso de diagnóstico por imágenes de San Marcos, de la cual no soy nuevo. En realidad yo ya voy desde el 2016 aquí y cada año es un agrado poder colaborar con estos cursos. Así que, sin más preámbulo, empezaremos con las clases de técnicas de imagen, en las cuales les voy a ilustrar en palabras sencillas lo que son los conceptos de física, que son importantes, dado que para entender lo que se viene después es necesario entender física. Es un tema árido, pero vamos a intentarlo hacer menos árido posible. A ver, nosotros cuando nos dicen conceptos de física en radiología, muchas veces no se nos viene absolutamente nada en la cabeza y es normal porque es algo que nosotros, incluso los radiólogos, solamente vemos unas cuantas veces y luego o bien se nos olvida o bien lo pasamos por alto porque en realidad lo, entre comillas, más útil es la parte diagnóstica, ¿no? Pero
mucho de lo diagnóstico tiene su fundamento en lo físico. Así que es bueno saber física, aunque sea lo básico, para poder entender lo que estamos viendo en la imagen. Entonces, a ver un momento. Entonces vamos a empezar con la producción de rayos X, que es una de las primeras modalidades que se inventó. Es la primera modalidad en general que se ha inventado. Y nosotros vamos a tener esta modalidad en casi todas las patologías de todas las especialidades en la medicina. Por eso es importante saber cómo se producen. Hace casi 120 años, la medicina era mucho más primitiva comparada a la que tenemos ahora. Aparte de las diversas avances que eran pocos en los campos de cirugía y la anestesiología, los cuales fueron los primeros en darse debido a las guerras que habían frecuentemente, el diagnóstico médico era en ese entonces mucho más arte que ciencia. Y generalmente lo que hacía era ver el paciente, olerlo al paciente, sentir al paciente, y no era otra cosa más. Con eso se daba el diagnóstico, suponiendo que lo que ocurría adentro tenía traducción con lo que se mostraba afuera. Pero en 1895 todo ello cambió por el descubrimiento de los rayos X, por Wilhelm Röntgen, que seguro muchos de ustedes han escuchado ese nombre. Se sorprenderían al saber que después de todos estos años, el mecanismo primordial de su generación ha cambiado relativamente poco con respecto al experimento original, siendo las diferencias notorias debido a equipamiento adicional que mejora obviamente miles de veces la calidad de la imagen o añade un valor agregado, por ejemplo, añadiéndole otros parámetros específicos. Y en base a esto se han construido la radiología que conocemos actualmente. Ahora, nosotros también debemos recalcar que cuando se menciona también la palabra radiología, lo primero que se nos viene a la cabeza es los rayos X, justamente porque es la modalidad que más se usa en esta subespecialidad, en esta especialidad y realmente en todas las especialidades también. Entonces, la generación de rayos X empieza primero a entenderse distinguiendo las partes del tubo de rayos X. Acá vemos un modelo con todas las partes esenciales. Lo que se ve detrás, esto gordo de aquí, es un rotor. Es un rotor con el que se hace girar el ánodo, este disco metálico visto de perfil. Tenemos también esta pieza pequeña de aquí, que es el cátodo. Todo esto está envuelto en un sistema de vacío, en un cristal, como pueden ver acá, y usualmente alrededor de esta envoltura cristalina hay una cubierta de acero y plomo que contiene la radiación. Y también está rodeado de una pequeña cantidad de aceite para lograr el aislamiento térmico, porque ustedes no se imaginan la cantidad de calor que se produce al generar los rayos X. Es un montón. Y por eso es que las primeras máquinas que generaban rayos X eran máquinas que tenían poco tiempo de vida, porque la mayoría de energía necesaria era y es todavía invertida para producir calor. Poco de la energía que se usa se convierte en rayos X en general, y el desgaste de metal es uno de los problemas principales. Así que la ingeniería todos estos años se ha dedicado a mejorar el tubo de rayos X de tal forma que se ha hecho más durable y más resistente. Entonces, viendo más de cerca todas las partes, vemos que el ánodo es positivo, el disco giratorio, y el cátodo es negativo por el exceso de electrones que tiene provenientes de la corriente eléctrica que fluye a través de su filamento, porque tiene un filamento. Puede tener varios, pero suficiente es con uno para producir rayos X. Acá vemos en una vista cercana los filamentos que tiene el cátodo, que son filamentos así como los que tiene el foco, y el cátodo siempre apunta hacia el ánodo. Están a una distancia corta, en realidad no es mucha la distancia en la que están,
y el procedimiento de girar en el ánodo hace que el cátodo tenga más superficie para poder impactar los electrones. Recordemos que todo está en un sistema que describimos previamente, o sea, está encapsulada en un cristal sellado al vacío y alrededor tiene el aceite de aislamiento térmico y también tiene la cubierta de metal para impedir que salgan los rayos X más que por un pequeño hueco, un pequeño orificio por donde normalmente ya se empiezan a apuntar hacia el paciente. Entonces, una vez que empieza la corriente a pasar a través del cátodo, entonces el cátodo se calienta muchísimo. Esta energía produce un efecto muy curioso que tal vez muchos de ustedes no han escuchado, pero se los voy a contar. Lo que pasa es que hay un efecto físico, hay un principio físico en la cual se ha comprobado hace mucho tiempo que con el flujo inducido de partículas cargadas se produce una energía térmica en el metal. Y esta energía térmica hace que literalmente los electrones se vayan de la superficie del metal hacia el exterior, como si estuvieran hirviendo los electrones, entre comillas, y desprendiéndose del metal. Y esto solamente ocurre con una corriente eléctrica, porque los electrones obviamente son partículas cargadas. Entonces, ese efecto se llama emisión termiónica y simplemente consiste en que por una electricidad que produce calor, a su vez en el filamento, los electrones del filamento van a empezar a salir de él hacia el otro lado, que es obviamente el ánodo, que es positivo. Los electrones tienen afinidad por lo positivo, ya que están cargados de forma negativa, así que van a estrellarse con todo lo que pueden al disco giratorio del ánodo. Por acá salen desprendidos los electrones directamente hacia la superficie del ánodo. Y ahora ustedes entenderán por qué debe girar. Gira porque incrementa el área bombardeada por estos electrones y esto a su vez evita el sobrecalentamiento, ya que dijimos que la mayoría de energía que necesita el aparato de rayos X se convierte en energía térmica, se transforma en calor en un 99%. Imagínense, mientras el 1% es el que finalmente genera los rayos X que son necesarios. Es por eso que estos artefactos están hechos para durar. Imagínense en los hospitales cuántas radiografías diarias se toman y se darán cuenta de la maravilla de la ingeniería que es. Entonces, estos electrones impactan contra los átomos de metal que están presentes en el ánodo. Los átomos usualmente ustedes lo ven como un modelo orbital. Digamos que un electrón impacta contra otro electrón de las capas externas del átomo y este electrón pues sale volando o se desplaza y libera energía. De todas formas, se libera un poco de energía. Dependiendo de la capa donde esté, esta energía va a ser mayor o menor. Normalmente el ánodo, que es giratorio, está hecho de tungsteno o wolframio en un aparato de rayos X clásico, que es un material metálico, un metal muy resistente. Entonces ya dijimos que cuando los electrones chocan contra el átomo de metal, pueden cambiar su trayectoria o chocar con uno de los electrones, liberando energía. Cuando se desvían de su trayectoria, también liberan energía. O sea, cuando no chocan con nada, pero simplemente se desvían de forma curva, también liberan energía. Es una energía, digamos, de frenado, porque el electrón disminuye su velocidad. Estos dos principios físicos describen la mayoría de rayos X que se genera en el ánodo a través del choque de los electrones. La inmensa mayoría de rayos X se generan por el frenado. Pocos rayos X se generan porque un electrón cambia de lugar. Y los rayos X que se generan por el frenado usualmente tienen baja energía, a diferencia de los rayos X que se generan cuando cambian de lugar, que por lo general tienen más energía. Para un paciente y para una radiografía conviene mucho más en su calidad que estos rayos X tengan más energía, pero es una lástima porque la mayoría son de baja energía.
Así que el próximo paso tecnológico es aprovechar al máximo todos los rayos X para que estos puedan formar parte de la imagen. Todos estos rayos X se generan en milésimas de segundo. El cátodo no está prendido ni siquiera un segundo, son milisegundos los que está prendido, menos de 100 milisegundos muchas veces. Entonces se imaginarán que este proceso ocurre muy rápido. La velocidad a la que viajan los electrones, al ser de esa fracción de tiempo, también dejan entender por qué la radiografía dura tan poco. Porque el haz de fotones que se desprende, ya que recordemos que los fotones son la mínima unidad de energía, es lo que finalmente forma el rayo X. Y como es una radiación electromagnética, igual que la luz visible, ustedes ya intuirán que estos rayos X viajan a la velocidad de la luz. Entonces, normalmente esto de aquí es el principio básico de cómo funcionan los aparatos de rayos X en el pasado y en el presente. Obviamente todo esto dentro de la cápsula de cristal y dentro de esa cubierta tanto aislante térmica, que es el aceite, como la aislante metálica, que es la coraza de metal que rodea a todo el aparato. Los aparatos modernos tienen esta apariencia. Esto lo van a encontrar no solamente en las máquinas de rayos X convencionales, sino también en los aparatos de fluoroscopía y dentro de un tomógrafo. Todo lo que utilice rayos X en la medicina tiene un tubo de rayos X que se rige por los principios que acabamos de ver. Como todo esto se origina con corriente eléctrica, ya intuirán también que aumentando o disminuyendo el kilovoltaje y el miliamperaje de la corriente eléctrica, uno puede variar la energía y la cantidad de fotones que salen disparados desde el ánodo. Y es por eso que estos dos factores, tanto el miliamperaje como el kilovoltaje, son uno de los principales controles que nosotros utilizamos a la hora de hacer radiografías y que podemos modificar para diversos escenarios. Por ejemplo, un paciente gordo o un paciente con IMC elevado, como le quieran llamar, va a tener que incrementar la energía de los rayos X y su número para poder lograr una buena penetración, dado que los rayos X que sirven son los que salen del paciente. Y muchas veces se le añaden otros dispositivos que lo que hacen es indicarnos qué área está siendo irradiada por nuestro aparato y de esta forma disminuirla o aumentarla de acuerdo a nuestras necesidades. Esa área que nosotros podemos controlar se llama colimación. Y también puede acoplarse a una señal de luz que nos sirve para indicar qué área está en qué paciente. Bueno, así tenemos entonces nuestras imágenes de rayos X. Se forman cuando los rayos X salen del cuerpo humano y disminuye la cantidad de estos conforme se encuentran con estructuras más densas, por ejemplo, los huesos. También depende de la energía que tuvo el fotón al salir de la fuente de rayos X, así como también depende el contraste de la imagen. Absolutamente todo depende de qué parámetros le hayamos puesto a nuestros rayos X. El contraste, por cierto, es la diferenciación de estructuras con diferente tono de gris. Y usualmente en la imagen hablamos de densidades radiográficas, que justamente se refieren a esos tonos de grises. Estas densidades radiográficas están ilustradas en esta radiografía de tórax. Por ejemplo, tenemos la densidad aire, que es básicamente la que está de color negro y también la vemos fuera del paciente. Esta densidad aire es la que nos permite decir si es que hay o no contenido aéreo en una lesión o en los pulmones. La otra densidad es la grasa. La grasa es la que vemos en el tejido subcutáneo, es un poco más gris que el aire, pero no tan gris como el hueso. Es un gris tenue.
La densidad de partes blandas o agua es un buen referente para el corazón. El corazón, al estar lleno de sangre y al ser músculo, es un excelente ejemplo de la densidad de partes blandas o la densidad de agua. La densidad ósea, como ustedes pueden ver, está presente en las costillas, por ejemplo, y la densidad metal usualmente está presente cuando el paciente tiene algún objeto metálico adentro, puede ser una bala, puede ser un marcapasos, puede ser una prótesis. Y acá lo podemos ver como ejemplo en el rótulo. El rótulo es, por ejemplo, una muestra de cómo se vería la densidad metálica. El blanco más blanco de una radiografía, por lo general, es correspondiente a la densidad metálica. Entonces, tenemos 5 densidades principales: la densidad aire, la densidad grasa, la densidad partes blandas o agua, la densidad hueso y la densidad metal. Aquí tenemos ejemplos de la densidad de metal y aquí aprovecho para poder hacer hincapié en una cosa. La radiografía es una representación bidimensional de un objeto tridimensional, ya sea el cuerpo humano, un animal o incluso un objeto, porque sí existe la radiografía industrial. Y bueno, en este tipo de radiografías, usualmente al interpretarlas debemos tener mucho cuidado en cómo imaginamos el cuerpo humano que tenemos enfrente, porque ustedes deben saber que al ser imágenes bidimensionales, la interpretación debe sujetarse a las estructuras que están superpuestas una tras de otra. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos un marcapasos común y corriente, bicameral. Sin embargo, no sabemos si está adelante o detrás. Usualmente lo colocan adelante, pero si no supiéramos absolutamente nada de cómo colocan un marcapasos, no sabríamos distinguir si está adelante o detrás. Sin embargo, ese dato se nos da cuando le tomamos una radiografía lateral al paciente. Esta radiografía nos permite distinguir entonces que ese marcapasos está evidentemente adelante, anterior. Y por eso es importante que, aunque no esté en ningún protocolo escrito, se le deja mucho al sentido común del médico que está solicitando la radiografía pedir las proyecciones ortogonales, es decir, anterior, posterior y lateral. ¿Por qué? Porque es mucho mejor para ubicar lesiones, sobre todo cuando tenemos casos como estos, casos donde el paciente tiene objetos extraños dentro o donde tiene una opacidad, por ejemplo, pulmonar, como vamos a ver en las clases sucesivas de tórax, donde va a entrarnos la duda de dónde está esa opacidad, dónde está la lesión. Entonces a la radiografía se le saca el jugo con estas dos proyecciones, ya que con eso podemos fácilmente saber en dónde se encuentra una determinada lesión. Por eso es importante tomar las ortogonales. Ahora vamos a ver la digitalización. La digitalización es muy importante porque nos permite ver literalmente lo que hemos tomado en una computadora. Las computadoras son muy importantes, sobre todo en la radiología, porque gracias a las computadoras, como vamos a ver entre un rato, es porque se procesan las imágenes de la tomografía y la resonancia magnética. Pero las computadoras tuvieron una aplicación primigenia muy útil en los rayos X, los volvieron digitales. Y eso es muy importante porque nos permite maximizar el poder de interpretación de una radiografía. Por ejemplo, a la izquierda vemos el procesado de un film, que es como se le conoce formalmente a lo que nosotros llamamos placa, que era antiguamente en la radiografía analógica revelada cual si fuera una foto, literalmente. La radiografía se generaba porque el film o placa era barnizado literalmente con una emulsión a base de plata. Y esta emulsión tenía una propiedad muy interesante. Cuando un rayo X la impactaba, esos cristales de plata se agrupaban uno con otro y se cristalizaban mucho más. Entonces, normalmente lo que pasaba era, una vez que se tomaba los rayos X, estos golpeaban
pantallas fluorescentes antes de golpear el mismo film, la misma placa. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué necesitaban pantallas fluorescentes? ¿No era suficiente con los rayos X? Pues sí. El problema es que muchas veces no había tantos rayos X como para formar una imagen nítida. Entonces, a alguien se le ocurrió la brillante idea de ponerle pantallas fluorescentes. ¿Cómo funcionan las pantallas fluorescentes? Pues las pantallas fluorescentes intensifican los fotones, dado que cuando son impactadas por un rayo X, liberan a su vez mucho más fotones. Entonces esos fotones salen disparados también hacia la placa, hacia el film, hacia esa emulsión de plata. Entonces, donde antes había un solo fotón pequeñito impactando en un punto, ahora tenemos varios que impactan en el área donde está la estructura, el hueso, el corazón, etcétera. Entonces, a la hora de sacar el film o la placa y revelarla con los líquidos necesarios, se va a ver una imagen mucho más nítida, con una distinción entre las opacidades mucho mejor que las radiolucideces, dado que normalmente si utilizáramos rayo X puro sin pantallas fluorescentes sería una imagen mucho, mucho más tenue. Y por eso se utilizan pantallas fluorescentes. Hasta ahora incluso se utilizan pantallas fluorescentes como una forma de intensificar la imagen. Pero el revelado era muy tedioso, ya que era prácticamente fijar los cristales de plata, luego lavar los cristales de plata que no estaban fijados en forma de cúmulos, para así en las regiones donde no habían impactado los rayos X, se quedaban sin cristales de plata. Y al final se revelaba el film. Por eso es que los films son negros en los lugares donde no hay casi ninguna estructura, porque en esos lugares hay más cristales de plata que son oscuros, son de color negro. En cambio, los lugares donde los rayos X no han impactado se han lavado. Entonces, esos lugares donde no hay cristales de plata son más blancos, son más radio opacos. Porque sí, a lo blanco en la radiografía se le dice radio opaco y a lo negro se le dice radio lúcido. Entonces, ese era el proceso del revelado químico. En la imagen digital se ahorra mucho esto porque hay detectores que literalmente pueden sentir la energía y aunque necesitan de todas maneras, en la mayoría de ellos, pantallas fluorescentes, pues la conversión se hace de forma automática. En el equipo hay una computadora especial que llena una matriz digital que está compuesta obviamente de píxeles porque es una imagen. Entonces, cada detector manda una señal eléctrica que nos indica qué parte de ese receptor ha sido golpeada por un rayo X. Y es correspondiente también al número de rayo X que ha impactado, porque son millones de píxeles. Entonces, ese receptor reconstruye la imagen poco a poco con ayuda de una computadora. Y finalmente, al tener toda la imagen completa procesada, se envía a las consolas donde están trabajando los radiólogos para que a su vez vean la imagen digital. Es un proceso mucho más rápido, como pueden ver. No implica el tener que utilizar químicos y es prácticamente lo que se usa en la inmensa mayoría de hospitales. Prácticamente en nuestro país son contados los lugares donde aún se utiliza la radiografía analógica y es necesario entonces ver las ventajas y desventajas de cada una. La radiografía convencional o analógica necesitan, como su nombre dice, las películas o films, que necesitan revelarse a su vez. No puedes magnificar, salvo que tengas una lupa especial, ¿no? Como la de la izquierda, por ejemplo, que es un ejemplo de imagen analógica. Y las imágenes analógicas pueden ser vistas en negatoscopios u otras superficies con luz, pero no en una computadora porque no son digitales. En cambio, la radiografía digital, que es la de la derecha, no gasta material en físico, no necesitas tener un film en físico, a menos que quieras imprimir uno, pero para ver la imagen no necesitas un film en físico. Puede ser magnificada en tu computadora, puedes aumentarle de tamaño a tu gusto, puedes cambiarle el contraste de grises para ver mejor las lesiones, etcétera, etcétera.
y los resultados son instantáneos porque el tecnólogo usualmente obtiene la imagen digital en segundos después de haber tomado la radiografía en sí. Aparece en su pantalla y de ahí la mandan a la consola del radiólogo. Y se pueden ver desde cualquier dispositivo con pantalla, virtualmente cualquier dispositivo con pantalla, desde una vieja computadora Pentium 4 hasta el último iPhone o smartphone, todos pueden ver una radiografía digital. Entonces, dada la enorme ventaja, es de entender por qué la inmensa mayoría de aparatos de rayos X sean digitales y no analógicos. Hay un intermedio que es la digitalización, que es una lectora especial que nos permite, mediante un detector óptico, poder traspasar la imagen a una computadora. Es un paso intermedio que se hace en estos equipos, que muchas veces son reconvertidos de analógicos a semidigitales, entre comillas, o equipos digitalizados con esta nueva adición, con este digitalizador. Por eso ustedes ya entonces saben cuál es la ventaja y la desventaja tanto de la analógica como de la digital. Y ahora vamos a ver la fluoroscopía como parte de los rayos X digitales. La fluoroscopía es un examen muy útil porque nos permite ver el cuerpo humano en movimiento. Y es algo que es muy útil, sobre todo en las subespecialidades, en las especialidades que realizan cirugías a sus pacientes. Porque como comprenderán, estas especialidades necesitan ver el cuerpo humano en movimiento. Entonces, nuestros amigos neurólogos, ortopedistas, cirujanos generales, etcétera, son asiduos usuarios de esta modalidad de la fluoroscopía. Y no es para menos porque es una enorme ventaja a la hora de colocar, por ejemplo, fijaciones internas en huesos fracturados. Los aparatos pueden ser de esta forma, que es usualmente lo que tenemos en los hospitales. Es un aparato de fluoroscopía común y corriente y tiene un cabezal donde pueden ustedes fácilmente distinguir al tubo de rayos X. A partir de ahí se proyecta el haz de fotones que a su vez impacta en un receptor de una manera prácticamente igual a la que funciona un equipo de rayos X convencional, ya sea digital o analógico. Bueno, aunque normalmente estos ya funcionan con señal digital obligatoriamente. Sin embargo, un añadido de estos aparatos es lo que ven acá abajo. Esto que ven acá abajo es un sistema receptor en tiempo real, como una cámara de televisión que detecta la imagen en movimiento. Así que esto nos permite ver el movimiento del cuerpo humano en la forma de rayos X. Un añadido, un derivado de estos aparatos es el arco en C, que es algo muy conocido por nuestros colegas en cirugía e intervencionismo. Es prácticamente el mismo mecanismo que este aparato, pero la ventaja enorme que tiene es que es portátil. Y este aparato portátil nos permite entonces llevarlo a una sala de operaciones y poder colocarlo al costado de un paciente utilizando el mismo principio que describimos en el aparato anterior, que es inmóvil, es decir, tiene un cabezal como el que vemos aquí y tiene su receptor que está debajo del paciente. Este espacio del arco en C es el que nos permite colocar la camilla en medio y poder moverlo a nuestro gusto. Y vemos acá las pantallas que siempre están apuntando hacia el colega que realiza el procedimiento. Entonces vemos acá las partes de un arco en C clásico, donde vemos el tubo, el colimador y el receptor que tiene una cámara de acoplamiento óptico y obviamente todo es digital. Envía señales hacia una consola con monitores que usualmente es independiente del aparato, dado que el aparato necesita ser móvil y la consola será apuntada hacia el médico que está haciendo el procedimiento. En cambio, si es un aparato de esta forma, igual la consola con monitores normalmente está aparte, porque ustedes habrán visto muchas veces, eso está detrás de una barrera plomada que protege de la radiación a los amigos tecnólogos médicos. Y como ya les dije, eso nos permite ver el cuerpo humano en movimiento y por eso es una buena modalidad para el tratamiento quirúrgico
de diversas patologías. Y uno de los exámenes más famosos que se hace con la fluoroscopía es justamente el tránsito varitado que ustedes van a ver en el capítulo de abdomen. El tránsito varitado es prácticamente darle al paciente un medio de contraste que es el bario, que puede usarse no solo en rayos X y en fluoroscopía, sino también en la tomografía, y que, como su nombre lo dice, este medio de contraste provee un contraste excepcionalmente fuerte. Como ustedes pueden ver, es una densidad metálica pura y tiene la principal ventaja de ser totalmente inerte, es inocuo para el organismo, no tiene efectos adversos, salvo los casos rarísimos de alergia o los casos de estreñimiento que surgen después de un examen de esta forma en el aparato digestivo. Los medios de contraste proveen contraste. Y el bario, en las sales de bario, son el medio de contraste preferido para los procedimientos de fluoroscopía, tanto de aparato digestivo e incluso también en algunas partes donde necesitamos evaluar, por ejemplo, fístulas u otras colecciones. Aunque cuando ya se comprometen vías internas, por ejemplo, eh, aparato urinario, riñones, no utilizamos ya varios, sino el contraste iodado, que es el mismo que se utiliza también en la tomografía. Hablando de la tomografía, nosotros tenemos este avance titánico de los rayos X en el último siglo, dado que es una ventaja enorme poder ver el cuerpo humano de forma tridimensional y en rodajas, y ser un examen de tan rápida aplicación, de tanta disponibilidad, mucho más que antaño, sobre todo ahora con la pandemia, que la cantidad de rayos X en tomografías, la cantidad de aparatos tomográficos se ha incrementado de una manera exponencial en la mayoría de países. Este aparato también usa rayos X de una forma prácticamente idéntica a la que utiliza el tubo de rayos X normal. Es básicamente compuesto de un gantry, que es un aro gigante de metal donde están dispuestos el tubo de rayos X y diametralmente opuestos los detectores. Porque sí, los detectores acá no son una placa plana como hemos visto en los aparatos de fluoroscopía rayos X. Son varios detectores de forma, digamos, poliédrica que están dispuestos en abanico para captar el haz de rayos X. Este gantry provee un eje de rotación a los dos, tanto a los detectores como al tubo de rayos X, para que giren al unísono y así poder rebanar, entre comillas, al paciente con el haz de rayos X. Esto ha evolucionado de tal forma que la dosis que se necesita, que antaño era mucha, ahora es muy poca. Y en muchos casos, una vuelta completa al cuerpo humano requiere menos de una vuelta completa del gantry. Mientras más detectores se tenga, mucha más resolución tendrá la imagen. Cuando digo rebanadas, lo digo de forma literal, porque son prácticamente secciones axiales o de otro plano, por ejemplo, sagital o coronal, como querramos reconstruirlo. Y es la maravilla de tener esta modalidad gobernada por computadora, que la computadora finalmente es la que procesa todos los datos. Ahorita les voy a mostrar cómo. Pero primero veamos cómo es un aparato de tomografía realmente por dentro. Puede parecer silencioso, pero en realidad no lo es. Tiene supresores de ruido y como vemos aquí, lo que está girando al unísono, lo que está con una fila de ventiladores es los detectores que acumulan calor y el tubo de rayos X es ese trapecio de metal que giran a una velocidad vertiginosa y a su vez proveen de cortes axiales en una cantidad suficiente como para terminar el examen en poco tiempo, dependiendo obviamente del protocolo. Y tenemos una consola que finalmente lo que hace es reconstruirnos la imagen que se obtiene a través del gantry. Ahora, ¿cómo se reconstruye? Dije que esta modalidad utilizaba computadoras obligatoriamente y era por una razón. La computadora reconoce al cuerpo humano como una malla, digamos, de píxeles, pero que no son píxeles, acá se les conoce como voxeles porque son tridimensionales. Son como unos cubitos, porque cada rodaja tiene un grosor.
No es bidimensional, es tridimensional, recordemos. Entonces es una malla formada de varios voxeles. La computadora entonces reconocerá cada rayo X, cada fotón que impacta después de atravesar una serie de voxeles determinada en cada vuelta. Tenemos una diferente posición de rayo X detectado, que atraviesa una fila, un conjunto de voxeles diferente a la vez, ¿se entiende, no es cierto? Cada vuelta hace que atraviese diferentes voxeles. Y así cuando termine el examen, la computadora sabe que este cuerpo que está representado por estos voxeles tiene diversos valores de atenuación. Es decir, qué tanta energía tenía ese rayo X al momento de salir de esa fila de voxeles. Y así se forma lo que ustedes recordarán en su secundaria, una matriz gigante de voxeles, que acá lo estoy simplificando demasiado porque son miles, cientos de miles de voxeles. Mientras más filas tenga más, y cada fila tiene un numerito, digamos A, B, C, D. Acá también A, B, C, D. Entonces la computadora se encarga de resolver esta matriz gigante y de ponerle los valores que corresponde a cada voxel. ¿Se dan cuenta del cálculo inmenso que tiene que hacer? Gracias a que las computadoras han avanzado, este cálculo se hace en cuestiones de segundos. ¿Qué digo segundos? Décimas de segundo. En décimas de segundo se resuelve cada matriz de cada rodaja y así a cada numerito que la computadora finalmente le pone al voxel, se le asigna una escala de gris y este numerito se llama unidad Hounsfield. Y esa unidad Hounsfield nos permite saber qué tan gris o qué tan oscura es un voxel en una tomografía. Y no solo para eso sirve, sino que también permite que la computadora varíe la forma como nos muestran estas unidades Hounsfield de tal forma que se forman las ventanas, que nos permite ver mucho mejor hueso, o tal vez pulmón, o tal vez partes blandas de abdomen, o tal vez cerebro, etc. Para eso sirve. Entonces, por eso las computadoras son una parte vital del aparato tomográfico. Y alerta de spoiler, la resonancia magnética también funciona de una forma similar, aunque mucho más fuera de este mundo. Muy bien, entonces tenemos la consola y las imágenes que obviamente se pueden reconstruir en los tres planos, coronal, sagital y axial. Normalmente a nosotros nos entrenan de forma que reconozcamos las imágenes axiales primero, que son la forma básica, y luego ya reconstruir las coronales y luego las sagitales. Y el contraste que es necesario saber, el contraste es muy importante. Normalmente el contraste usado en la tomografía es el contraste iodado, que es un contraste que se administra por la vena y que usualmente da lugar a diversas fases que vamos a repasar con los excelentes ponentes que hay en los diferentes segmentos tórax, cerebro y abdomen, por ejemplo, donde expondrán las diversas fases de una tomografía contrastada, dependiendo naturalmente del segmento. Mientras más vascularizada esté una estructura, más contraste va a poder captar, porque tiene más vasos, obviamente. Este contraste es el contraste iodado. Ojo, no es el varitado. El varitado prácticamente se utiliza solo en el tubo digestivo. Pero el iodado, como es inerte dentro del organismo, entre comillas, porque tiene un poco más de efectos adversos, pues se utiliza vía endovenosa. Mediante una bomba o inyectado a mano, al paciente se le proporciona ese contraste según el protocolo, prácticamente inmediatamente antes del examen, y luego se procede con lo necesario del aparato, ya sea una tomografía, por ejemplo, trifásica para ver lesiones hepáticas o una monofásica si es que no necesitamos contraste, o una bifásica simplemente si queremos ver una fase tardía, es decir, esperar un poco a que el contraste se distribuya por el organismo. Eso ya dependerá de qué patología tenga el paciente. La patología nos va a decir qué tanto tenemos que esperar.
Obviamente el contraste tiene algunos defectos y es que no es inocuo, como ya dijimos, el bario es mucho más inerte. La única desventaja del bario es que no se puede inyectar. Pero aquí, al inyectar el contraste, se nos puede, por ejemplo, extravasar y puede haber mucho dolor, por ejemplo, porque en tejidos blandos, al acumularse, no es muy amigable que digamos. Puede haber también otras lesiones adversas, puede haber reacciones anafilácticas, puede haber angioedema, puede haber urticaria, reacciones anafilácticas, como ya dije, shock, lo cual es raro. Lo más frecuente es que al paciente le dé un poco de mareo, le dé un poco de dolor de cabeza, le dé un poco de sensación de alza térmica al momento del examen y normalmente estos efectos adversos disminuyen o desaparecen dentro de las 24 horas, aunque en casos raros demoran hasta una semana, pero no es la regla. La regla es que sean muy leves y que demoren 24 horas en desaparecer a lo mucho. Y para estas reacciones adversas, usualmente nosotros observamos reglas para administrar medicamentos, prednisona, hidrocortisona, AINES, y esto de acá es siguiendo los protocolos del Colegio Americano de Radiología, que está muy bien protocolizado. Les aconsejo leer este manual de medios de contraste que normalmente es lo que usamos para guiarnos de ello, ¿no? Tiene muchos consejos útiles, sobre todo para niños, por ejemplo, y qué hacer en todos estos aspectos. Y una de las cosas que más se tiene cuidado es en el caso de pacientes renales. Y en el caso de pacientes renales, pues usualmente vemos la tasa de filtración glomerular mucho más que la creatinina. Si la tasa de filtración glomerular es más de 30, usualmente no debería haber muchos problemas, pero si es menos de 30, pues se aconseja no hacerle o buscar otras alternativas de por medio, porque puede haber una nefropatía inducida por contraste que puede terminar con la diálisis del paciente. No es muy frecuente tampoco, es también rara, pero es mejor prevenir que lamentar. Y justamente esos protocolos para evitar esto están en el manual de medios de contraste que les invito a leer. Es gratis. Pueden descargarlo de la página ACR. Y finalmente vamos a ver una introducción a la protección radiológica, que es muy importante porque la radiación no hay que temerla, pero sí hay que respetarla. Entonces, la radiación la conocemos desde mucho tiempo atrás, pero fue prácticamente una andanada de ensayo-error, ensayo-error. Saber qué cosa te hacía mal con la radiación y qué cosa no. Si te acercabas mucho, morías, y si te alejabas, seguías vivo. Si tenías mucho tiempo de exposición, morías. Y si te alejabas inmediatamente, seguías vivo. Si estabas detrás de una pared de plomo, seguías vivo. Si estabas detrás de una pared de madera, morías. Y eso es lo que finalmente sentó las bases de la protección radiológica actual. El tiempo, que es lo que ya dije, menos tiempo cerca de la fuente, menos radiación. La distancia, mayor distancia desde la fuente, menos radiación. Y el blindaje, que si es un blindaje, por ejemplo, de bario o de plomo, que es lo clásico, pues también menos radiación se recibe. Y es por eso que los aparatos de rayos X están presentes, tanto tomógrafos como fluoroscopios también, en cuartos revestidos con plomo o con bario que impiden que la radiación salga. Y los efectos adversos, muchos pueden ser directos o indirectos, dependiendo de que si impacta una molécula de agua dentro de nosotros, la ioniza, porque recordemos que esta radiación, los rayos X, son ionizantes. Puede ser también una acción directa en la cual impacta directamente contra el cromosoma y pierde una base. Ustedes saben que hay métodos de reparación del ADN y acá es donde le sacamos el jugo a esos métodos de reparación, ¿no? Con este tipo de lesiones cromosómicas. Entonces, estos daños pueden ser determinísticos o estocásticos. ¿Qué significan estos nombres, doctor? Son medio raros. Bueno, voy a tomar prestada esta diapositiva de la Comisión Internacional de Protección Radiológica para decirles simplemente que los efectos determinísticos son los que se producen después de una dosis determinada de radiación. Es decir, son dosis dependiente. Más allá, más abajo de esta dosis no hay ningún efecto. Por ejemplo, acá en la fila de no efectos se produce la radiografía convencional, la tomografía, la fluoroscopía. Todos esos exámenes se producen en esta región de acá.
Sin embargo, cuando sobrepasamos una dosis determinada, ya nos vienen estos efectos de pérdida del cabello, cataratas, lesiones en piel, reacciones agudas a la radiación, vómito, sangrado, etcétera. Lo que le pasó a los que limpiaban Chernobyl, por ejemplo, son efectos determinísticos, son efectos agudos. Y los efectos estocásticos son efectos que no dependen de la radiación, es decir, están presentes desde la radiación 0.000001 hasta toda la radiación y son prácticamente el riesgo de desarrollar un cáncer. Aunque ya se imaginarán que el efecto de desarrollar cáncer por un rayo X de tórax es infinitesimal, astronómicamente bajo, pero existe, está ahí. Entonces a eso se refiere con estocástico. El efecto del cáncer jamás desaparece. Pero no se preocupen porque ustedes supondrían que los radiólogos somos los que tienen mayor cáncer de todas las especialidades de medicina y en realidad no es así, es una leyenda urbana. Googleen si quieren las estadísticas de cáncer en radiólogos y se darán con una sorpresa. Así que los que quieren seguir esta especialidad y se detienen por el riesgo de la radiación, no se preocupen, acá se van a proteger bien, acá no dejamos nada al azar y seguimos las normas establecidas, en nuestro caso, del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Así que no van a tener jamás un efecto estocástico. Bueno, terminamos esta primera parte y recomendaría leer este libro que es Looking Within, que es una narración en palabras entendibles sobre todos los diversos métodos que se utilizan en la radiología, todas las modalidades, y que es una lectura muy interesante, sobre todo para los internos de medicina, estudiantes de medicina, médicos generales que piensan en seguir esta linda especialidad. Muchas gracias por todo y nos vemos dentro de unos minutos en la próxima exposición.